La grabación. Adelante, Sofía. Hola, buenas noches, profesora. Hola, Eh, buenas noches. Tengo entendido que le da también clase al 601 y 602. Los Así del es. 602 se nos va a juntar una clase, profesora. Hoy a las 7:30 tenemos una otra clase. ¿Hay algún inconveniente si nosotros nos tenemos que retirar? No, no se preocupen. Al contrario, les digo, les dejo la clase grabada. Hoy más que todo vamos a ver un repaso, porque ya vimos la unidad 4. Ya abarqué con ustedes las 4 unidades, pero en sí son repasos, es el repaso y lo pueden revisar. Me preguntaron que dónde pueden consultar las clases. Las clases se consultan, recuerden, en el foro de planeación, ¿vale? Ahí les subo las clases. Si ustedes no pudieron verlas o tienen dudas, ahí les pongo el material que necesitan, revisar, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Ok, bueno, si no tengo más dudas, pongan su nombre, por favor, y pongan ahí el grupo en donde están. Bueno, para no ser repetitiva en las clases pasadas, chicos, vimos, ya estamos abordando el módulo número 4, el número 4, perdón, en lo que son las tendencias, ¿cierto? Las tendencias y los retos. Ok, bien, bien. Tendencias y retos de la cooperación internacional. Les comentaba, ¿no? En la clase y el video que analizamos, ok, pusimos sobre la mesa que el litio es el nuevo eje de la política exterior mexicana, ¿no? Ya sabemos que es una mercancía ficticia, un mineral que hoy vale oro porque el mundo decidió dejar por el momento el petróleo. Vamos a dar continuidad con lo que les dije. Llevamos por ejemplo, aquí, bueno, el mecánico son los tratados. Llevamos un mecánico y un botiquín. El mecánico son los tratados que vamos a aplicar en la tarea auténtica y el botiquín es la ética con la que participarán en el foro. Y bueno, se desglosa cada actividad con ejemplos, que estábamos viendo de vaca de Huachi, ¿vale? Si recuerdan. Veíamos un poquito del desglose, pero bueno, también el contenido nuclear que veíamos un contexto general, ¿no? Bueno, veíamos que entendiendo que el litio se ha consolidado como un recurso fundamental de la transición energética y vamos a analizar como todo su contexto, ¿no? El balance de la soberanía y la inversión extranjera, así como vemos que ya estamos poniendo a México como actor clave y eso es lo que se va a analizar en el incidente crítico en la cadena de suministro internacional del mineral crítico. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que quiero recordarles es que su actividad integradora vale un 30%, entonces es importante que vayan desarrollando quien tenga actividades pendientes y ahorita ya haya entendido esta actividad. Les digo, si gustan, hagan la tarea, me importa más que la hagan, si se van a desconectar, pero bueno, necesito que vayan actualizados en sus actividades porque ya se está terminando el tiempo. Quienes no han recibido calificación de sus foros o así, no se preocupen. Ya recibí sus mensajes y siempre ahorita como estoy revisando a todos, entonces unos me faltan, otros, pero de todas maneras les voy a contestar sus mensajes y ya cuando yo les conteste ya habré revisado que ya esté todo listo, ¿vale? No se preocupen. De todas formas, si hay alguien que tenga alguna situación, recuérdenme, o sea, por ejemplo, que alguien no pueda compartir foros o así, o tengan una situación con la plataforma, para mandar el reporte, ¿vale? Porque ya estamos en las últimas semanas. Por otro lado, bueno, analizando qué es lo que iban a hacer en su actividad, pues bueno, deberían o ya están realizando la matriz. En la parte de la tarea auténtica, el objetivo es que ustedes actúen como consultores de relaciones internacionales para Litio MX. Deben realizar la cadena de valor de litio en México. No se trata de describir qué es el litio, sino identificar riesgos, proponer soluciones de gobernanza. Se les pide llenar una matriz de impactos y proponer mecanismos de control.
un desglose de la matriz de impacto, ejemplos detallados, ¿no? Por ejemplo, ejemplo para Sonora, que es el que les piden, para que su tarea sea excelente. Aquí, vamos a ver un poquito los puntos que ya estábamos tratando de explicar ese día, ¿no? Les piden aquí en su tarea auténtica, a ver, permítanme, ok, bien. En su tarea auténtica número 4. Evaluando el impacto social y medioambiental de la cooperación internacional, les pedían, por ejemplo, la dimensión y la parte de la explicación, el impacto esperado, los actores y si es alto o bajo el riesgo, ¿no? Y así con cada una. Entonces, por ejemplo, explicación de accesos al agua. Tenemos el acceso al agua, ¿no? En esta parte. Es que no puedo ponerla, pero ahí ven la flechita, ¿no? Explicación, ¿no? ¿Qué está pasando? Primero que nada, recuerden que están analizando al Vaca de Huachi. Es ahí en Sonora y que están teniendo problemas, ¿no? Para poder accesar y poder tener un mayor calidad de información, ¿no? Entonces nos decían para que en realidad han sido históricamente invisibilizados, un pueblo, ajá, es un pueblo de Wima. Muchos creen que ya no existen, pero está en un proceso de reivindicación de su identidad. ¿Cuál es el conflicto? El 74% de ellos, ya lo hice, yo lo hice en Sonora. Yo lo hice en Sonora. Sí es en Sonora, pero, o sea, estoy explicando que quién es Vaca de Huachi, ¿no? El contexto fundamental, quién es es un pueblo ópata. Para que su análisis sea profundo, no olviden de quién estamos tratando. Los yacimientos están en el territorio nación ópata, que son los tehuimas. Es una explicación de quiénes son ellos. Realidad han sido históricamente invisibilizados, muchos creen que no existen, pero están en un proceso de reivindicación de su identidad. El 74% de ellos no tiene información oficial sobre la mina de litio MX, ¿no? La empresa que estamos viendo todo el curso. Depende de un solo paso de agua, son vulnerables porque no tienen solamente son dependientes de un solo paso de agua para toda la comunidad. Ignorarlos no solo es éticamente incorrecto, sino que es un riesgo legal del convenio 169 de la OIT. ¿Por qué se viola este convenio, no? Alumnos, este es el punto más fuerte de su análisis. O sea, es importante que comprendan de qué estamos hablando, ¿no? El convenio 169 de la OIT es un tratado internacional que México firmó y está obligado a cumplir. Se viola en el caso de esta empresa por tres razones. Falta de consulta previa, libre e informada. Convenio dice que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente. La violación, el 74% de los habitantes aquí les indican donde vive la nación ópata, o sea, estos habitantes, Vaca de Huachi, ajá. Dice no tener información oficial, no hay información, no puede haber una consulta informada. Omisión de la autoadscripción. El convenio establece que la conciencia de su identidad indígena autoadscripción es el criterio fundamental para determinar a quién se aplica, ¿no? La violación, muchas autoridades dicen que ya no hay indígenas en esa zona porque no hablan la lengua. Al negarle su identidad para no consultarlos, está violando el tratado internacional. Amenaza los recursos naturales y tierras ancestrales. Nos habla también un artículo del convenio 15, digo, artículo 15 del convenio protege especialmente el derecho de los pueblos a participar en la administración y conservación de los recursos, como en el agua, como el agua y el litio. La violación al planear una mina que consume grandes cantidades de agua sin integrar a pueblo ópata en la toma de decisiones se pone en riesgo su supervivencia física. En su foro, cuando hablen con sus compañeros, esto es en el foro, ¿no? Pregúntanles, ¿cómo crees que el litio pueda cumplir el convenio 169 si, si la mayoría de ellos no saben qué va a pasar con el agua? Entonces, esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué les muestro el ejemplo para que se entienda un poquito a profundidad qué es lo que están haciendo? Y muchos ya lo hicieron, ¿no? Pero
para entender un poco más la actividad, ¿no? Imagina que bueno, este es un primer mensaje, bueno, ya, eso es el ejemplo, ¿no? Compañeros y maestra, tras analizar el módulo 4, identifico que el riesgo social más crítico es el estallido de un conflicto por la falta de consulta previa a este pueblo. Según, obviamente, lo que ya consultaron, el autor, por ejemplo, Robles, el 74% de la población de Vaca de Huachín no tiene información clara, lo que genera desconfianza. Por otro lado, el riesgo ambiental más grave es el estrés hídrico, la mina. Ay, ¿cuánto tiempo me queda? Poquito, si no, ahorita me conecto, ¿eh? Por otro riesgo, la mina usará mucha agua y el pueblo solo tiene un pozo. Ajá, ya entendimos la problemática, ¿verdad? No hay agua, tampoco ellos saben qué está pasando. Crear un comité donde técnicos y líderes de la nación ópata revisen juntos el nivel del agua cada semana. Clausura de salvaguarda social, un acuerdo legal que obliga a la empresa extranjera a detener la extracción si el pueblo se queda sin suministro de agua potable. Entonces ustedes están analizando la problema. Mm, mm, mm. Ah, bueno, ajá, eso mismo están analizando en el foro y vemos la problemática más importante, ¿no? Para cuestionar con respecto, ¿no? Hola, compañero, me gusta tu propuesta traer la tecnología china, pero me surge una duda, por ejemplo, ¿cómo garantiza esa tecnología que no se contaminará el suelo ancestral de los ópatas? Según el módulo 4, la cooperación a veces prioriza la eficiencia sobre los derechos indígenas. ¿Tu plan incluye alguna fianza ambiental en caso de derrame? Excelente aporte, compañera. Concuerdo contigo, el agua es la clave, sin embargo, difiere un poco del que el gobierno pueda controlarlo, como dice Robles. La desconfianza es muy alta. ¿No crees que sería mejor que el pueblo tenga poder de voto? Entonces, bueno, entonces lo que ustedes están analizando, ¿verdad? Aquí ya es un poquito del tema del foro, pero quería que viéramos qué está pasando principalmente con este pueblo, ¿no? Explicábamos en la primera parte de la unidad, que en el contenido nuclear que se estaba analizando, varios casos, ¿no? Por ejemplo, la solución de las controversias, pero en esta parte de la tarea auténtica estábamos analizando cómo van a hacer la tarea, ¿no? Entonces veíamos el acceso al agua, ¿no? Dimensión, acceso al agua. Eh, explicación. Ah, ok, explicación. La minería de litio en arcilla, como la de Bacadehuachi, requiere procesos químicos intensos. Sonora es una zona de estrés hídrico. Nivel de impacto alto, actor con agua, litio MX y los agricultores locales. Y el ejemplo del análisis, si la mina consume el agua de los pozos profundos, el ciclo agrícola de la región colapsa. Esto generaría un conflicto social transfronterizo y se afecta a cuencas compartidas. Entonces, como se dan cuenta, es necesario entender la problemática problemática principal para poder resolver la actividad, ¿no? Dimensión, otra vez, por ejemplo, nos habla de otra parte que es la afectación cultural, y los pueblos indígenas. ¿Qué está pasando? Los territorios mineros suelen estar en tierras ejidales o de pueblos originarios. Nivel de impacto alto. Actor, por ejemplo, pueblos indígenas, la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, ¿no? Ejemplo de análisis, no basta con avisar el convenio, no basta con avisar. Nos vemos con el convenio 169 de la OIT que dice exige una consulta previa libre e informada. Sin este proceso, la cooperación internacional con empresas extranjeras puede ser impugnada en cortes internacionales. Y otra parte que no abordamos es, por ejemplo, el empleo, la migración, ¿no? Calidad de empleo y migración. La llegada de una mina atrae a miles de trabajadores foráneos, nivel de impacto medio. Por ejemplo, ahí los actores pueden ser la Secretaría del Trabajo, empresas chinas, estadounidenses. Y el ejemplo de su análisis, existe el riesgo de que los empleos de alta especialidad como químicos, ingenieros sean extranjeros y los locales solo hagan el trabajo físico, aumentando la brecha de desigualdad.
siempre viéndola a favor del país, ¿no? Y de los pueblos, de este pueblo en especial. Dimensión, ecosistemas locales y residuos. Vamos a ver los ecosistemas locales, ¿no? Los residuos. Explicación de extracción general, ácidos que pueden filtrarse. Nivel de impacto alto. Actor, ahí entra la Semarnat. Otro, factor, y otro puede ser la Profepa o algún otro, por ejemplo, la Procuraduría de Protección al Ambiente, ¿no? Eso nos está explicando. Se deben proponer presas de jales con tecnología de punta bajo estándares de la ONU para evitar desastres ambientales que costarían miles de millones en reparaciones. Entonces, esto es lo que ustedes van a desarrollar punto por punto, igual al apoyo ambiental, igual los residuos, llenan esto y ya lo analizan, obviamente. Es la reflexión, es lo que les comento ahí mismo, entra en la explicación. También, obviamente, en la explicación van a poder enlazar la reflexión. Y ahorita analizando el pueblo, vamos a ver también cómo se está viendo la problemática desde el punto de vista del foro nuclear, digo, del foro, digo, el contenido nuclear, voy con el foro. Entonces, en el foro de reforzamiento también aquí, pues hay unas preguntas, ¿no? Como ya veíamos, que nos preguntan riesgos, mecanismos de gobernanza, reglas, procesos, cláusulas. Y para que puedan, ver su esquema de cooperación con base en lo que ya se vio en el pueblo, indígena, ¿verdad? Entonces, bueno, deben responder a los riesgos de gobernanza, como ya aquí está explicado, ¿no? Riesgo de gobernanza que enfrenta México post pandemia. Cómo negociar con potencias tecnológicas, por ejemplo, China y Estados Unidos, sin perder el control de nuestro recurso. Ejemplos de participación, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, paso uno, identificación de riesgos críticos. Riesgo social, el estallido de un conflicto por falta de consulta previa al pueblo sin información. La desconfianza llevará a bloqueos que detendrán la producción. Riesgo medioambiental. Veíamos el estrés hídrico extremo, la extracción de litio en arcilla requiere mucha agua. Si la mina agota el pozo de Vaca de Huachi, se acaba la vida en el pueblo, obviamente. Diseño de la arquitectura, reglas, crear un consejo de vigilancia, por ejemplo, hídrica integrado por líderes ópatas y técnicos de litio MX para monitorear el acuífero diariamente. Cláusulas de emergencia, incluir los contratos de cooperación, una cláusula que obliga a suspender actividades mineras si el nivel del pozo baja a un 30%. No es más que todo dar una protección al pueblo y sin acabar ni agotar sus recursos. Y el contexto, obviamente, de lo que se les dejó aquí en actividad, ¿no? Los recursos oficiales. Y pues aquí les recomiendo pues formular preguntas. Compañero, mencionas la tecnología china, ¿cómo garantiza esa tecnología que no se contaminara el suelo? ¿No? Analizando la problemática desde ese punto. Cuestionar la base del contenido difiere un poco, ya que según tal autor, la cooperación a veces impone modelos extremos. ¿Tu propuesta de gobernanza realmente respeta la autonomía indígena? Si alguien te pregunta, responde usando datos, obviamente, respondiendo a tu duda según lo que tú investigaste y la población, ¿vale? Entonces, bueno, suena muy bien, pero vamos a dar un ejemplo, ¿no? Soberanía tecnológica, ¿no? Ejemplo número uno. Compañeros, bueno, obviamente, pues ustedes analizan lo que ya estamos aquí analizando y viendo. ¿Hay alguna duda por ahí? Bueno, compañeros, analizando el contenido nuclear sobre la brecha tecnológica, propongo que México no debe aceptar solo inversión de empresas como Camfec, ¿no? Sino exigir transferencia tecnológica, como dice Enrique Fanjul. La cooperación debe servir para que el país receptor aprenda el proceso, no solo para que el inversor se lleve la materia prima. Ajá, siempre defendiendo la soberanía. Y, por ejemplo, la parte de la securitización, desde la escuela de Copenhague en el módulo 3, el litio ha sido
securitizado. Esto significa que el gobierno lo trata como una amenaza a la sobrevivencia nacional si no se controla. Mi argumento es que esta seguridad nacional debe equilibrarse con la resiliencia comunitaria que menciona Robles Robles en sus estudios sobre Sonora. Entonces, eso es lo que deben argumentar. Vamos a ver otro ejemplo, chicos, y ahorita vamos a un video para que no nos perdamos de la explicación. Por ejemplo, aquí nos comenta Kiara, riesgo social, ¿no? La ocurrencia de un conflicto debido a la ausencia de consulta previa, libre e informada de este pueblo, la falta de información oficial sobre la mina que afecta a este 74% de la población, genera desconfianza y puede resultar en bloqueos que interrumpan a la producción. Riesgo ambiental. El estrés hídrico extremo. Si se vacía el pozo comunitario de este pueblo, la exigencia física y cultural del pueblo corre peligro, ya que la extracción de litio en arcilla necesita grandes cantidades de agua. Esa es una problemática muy importante. Por otro lado, ¿no? Reglas. Establecer tu consejo de vigilancia. Ajá, bueno, establecer un consejo de vigilancia hídrica que cuente con líderes ópatas, ajá, ok, a nivel de acuífero cada día. Es su propuesta, ¿no? Cláusulas, incorporar en los acuerdos de cooperación una condición que exija la paralización de las actividades mineras si el nivel de pozo debajo del 30%, ok. Asegurar la parte de la salvaguarda social, asegurar la inclusión en la gestión de los recursos naturales mediante la creación de un sistema de consulta regular del pueblo conforme a lo expuesto del convenio 169. Pasar por alto su argumentación dice, pasar por alto la situación del agua en los ópatas no es únicamente un hecho inmoral, sino que además infringe el convenio 169 que garantiza el derecho de las comunidades indígenas. La incorporación de estos mecanismos de gobernanza garantiza que el litio actúe responsablemente. Ok, pues entonces, ¿qué están haciendo aquí? Pues analizando desde el punto de vista de las reglas sistemáticas del convenio, ¿no? Principalmente con base en la parte internacional. Están analizando el riesgo social. Ya vimos, obviamente, que está faltando información a esta comunidad. Falta también que entender, bueno. Que bueno, no falta. Entendimos ya que el riesgo ambiental es el estrés hídrico extremo, que está en peligro. Entonces ustedes a partir de eso van a hacer sus argumentos, no necesariamente sobre estos pasos, pero sí sobre todas las indicaciones del foro, ¿no? Obviamente no quita nada si no ponen el paso a paso. Si ya lo ponen así como su compañera, está bien, siempre y cuando pongan todos los puntos, ¿no? Bueno. Entendiendo estas actividades, vamos un poco más de lleno al contenido nuclear para que haya más argumentos, viendo qué es lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿quién vigila a Litio MX? Por ejemplo, es las organizaciones, como la REMA, son los ojos del pueblo, ¿no? Estos organismos que ya mencionamos son, quienes también hacen la vigilancia para la protección de estas comunidades, ¿no? Entonces aquí ya se los puse más bonito y así, pero es lo mismo, chicos. Acceso al agua alto, afectación alto, crimen organizado medio, desplazamiento territorial, contaminación ambiental, conflictos sociales, actores clave, por ejemplo, con agua, comunidad local, convenio 169 de la OIT, pueblos indígenas, seguridad nacional, gobierno, ejidatarios, autoridades, todos estos son los actores clave que pueden contemplar en su matriz. Análisis del territorio, entonces aquí nos dice, ¿no? A ver si se los puedo poner más amplio. Ándale, sí, así se ve más amplio. Ahorita estamos analizando la problemática. Rol de empresas transnacionales contra soberanía nacional. Empresas, Lithium, ya entendimos que es una empresa, es China, líder mundial en producción de litio, representa el actor transnacional clave en el caso de Sonora. Su presencia planea tensiones fundamentales como que son los desafíos para la soberanía nacional, control sobre recursos estratégicos nacionales, que es lo que no queremos, dependencia tecnológica del exterior, distribución de beneficios económicos, tensión de inversión extranjera contra control estatal
Y la problemática, México enfrenta el dilema atraer capital y tecnología mientras protege sus intereses soberanos sobre el litio. Y bueno, las empresas transnacionales y la soberanía. Pues ya vimos la prioridad del beneficio social y ambiental, desarrollo tecnológico propio, transferencia de conocimiento local, protección de intereses nacionales. Eso es lo que queremos aquí. Y lo que quieren ellos, pues influencia política, control sobre cadenas de suministro, acceso a tecnología avanzada y capital internacional, presión de explotación rápida, exportación de recursos, ¿no? Y no es lo que queremos tampoco. Entonces, el famoso convenio, ¿no? ¿Qué nos da este famoso convenio? Derecho a la consulta previa, en donde los pueblos tienen derecho a ser consultados de manera previa, obviamente, que se les informe de cualquier proyecto que afecte sus territorios o recursos naturales, protección, perdón, cultural y territorial. Este convenio garantiza la protección de tierras ancestrales, sitios sagrados, prácticas culturales tradicionales frente a actividades extractivas como la minería del litio y la importancia para el pueblo que estas comunidades están protegidas por este convenio ante cualquier proyecto, en especial en los de litio. Obligación del Estado. Este ya está ratificado desde 1990, comprometiéndose a respetar autodeterminación de los pueblos. ¿Qué vamos a hacer? Validar el convenio y darle lucidez a este tratado y convenio para garantizar la participación en las decisiones. Es la parte principal, la pieza importante de la tarea. Y entonces, impacto en el convenio, 1.500 comunidades afectadas, 68 pueblos indígenas en México, el 85% sin consulta previa adecuada, 60% más proyectos mineros en zonas indígenas y estados en conflictos mineros. O sea, es solamente un pueblo indígena, pero hay más, obviamente, afectados, etcétera, ¿no? Un dato estadístico, mecanismos de gobernanza y transferencia, seguridad hídrica, participación social, desarrollo local, marco general. Cláusulas de protección del agua, establecimiento de cláusulas contractuales que garanticen la protección de recursos hídricos, comités de vigilancia, creación de un comité de participación indígena para monitorear el cumplimiento de acuerdos entre las propuestas que pueden hacer, transferencia tecnológica, acuerdos que aseguren la transferencia de conocimiento y tecnología y para fortalecer no nada más las capacidades de ellos, sino obviamente sus capacidades nacionales, normativas de transparencia y aplicación de normas nacionales y claridad, ¿no? Que transparencia de operaciones mineras. Recursos, bueno, esto es ya, son recursos audiovisuales, geopolítica global, relevancia para, ahorita les pongo estos videos para analizar, las organizaciones civiles, la vigilancia y los derechos comunitarios. Geopolítica global, y esto analiza la carretera mundial por el litio y sus implicaciones para México. Como obviamente actor estratégico en el mercado mineral de minerales críticos. Relevancia para la discusión. Bueno, obviamente van a entender la tensión de los intereses a nivel nacional e internacional con base en el papel de la ciudadanía organizada. Ok. Bueno, aquí ya en sí esta presentación es para lo de la comprensión sobre este pueblo y sobre sus ambas actividades, ¿no? Que analizamos elementos clave en el caso de Sonora, la cooperación y sus desafíos, impactos ambientales, tensión entre empresas, empresas en especial transnacionales y soberanía nacional, derechos de los pueblos indígenas sobre este convenio, mecanismos de gobernanza y transferencia tecnológica, ¿vale? Bueno, de eso se trató esta presentación y bueno, regresando al contenido principal, vamos a ver si encuentro conforme al título, los videos y sigo con las explicaciones, ¿no? La sociedad civil, que en sí es un documental, pero si es un documental está largo, ¿verdad? Geopolítica global de litio. Vamos a ver si está un poquito más corto y se los pongo. Obviamente, pues ya entendiendo la problemática del litio, pero sobre la problemática de este pueblo. ¿Hay alguna duda que tengan, chicos? Vamos bien. Y a ver.
Pero no que jala el YouTube. Sí, 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 geopolítica de los, algo que les recomiendo que busquen de videos es geopolítica de los minerales críticos y transición verde. Eh, Aquí esto nos relacionan que México no tiene la tecnología de la refinación, como se sabe, y bueno, y aquí van a entender por qué necesitamos cooperar con el exterior sin entregar la soberanía. También otro que les recomiendo es cooperar para todos, el rol de las organizaciones civiles, que ya les explicaba en la clase pasada. Y bueno, esto es para entender la tarea auténtica y para que entiendan que la parte de que deben proponer que las OSC auditen todos los contratos mineros. Como ya vimos la OIT, otro título, que no quiere, ¿verdad? La resistencia indígena, la historia no contada. Bueno, esto también ya lo checamos, pero les explica también. A ver si ya nos deja. Ujú. ¿Qué era? El geopolítica global del litio. Mm, Ahora no. Un corto. Ya anda muy flojo mi YouTube. Laboratorios globales en forma de salmueras. El litio Ah, voy. Se me fue. oro blanco se encarga de hacer funcionar algunas baterías. ¿Sabía? Aquí está el triángulo de litio, entre Argentina, Bolivia y Chile, y tiene el 60% de los reservorios globales de litio en forma de salmueras. El litio oro blanco se encarga de hacer funcionar algunas baterías, como en celulares, computadoras, autos, electrónicos o lo que se te ocurra, le puedas meter una de estas baterías. Incluso se usa para almacenar energía renovable. Volvamos al triángulo de litio. Por el tipo de litio que hay ahí, es más práctico su procesamiento y su extracción es de mayor rentabilidad que otras zonas del mundo. Pero ninguna de las principales empresas que transforma el litio es de Argentina, Bolivia o Chile. Para que se den una idea, hablando de la producción de las baterías, China abarca el 70% del mercado, con empresas como KTL o BYD a cargo del 40% de las baterías de ion litio del mundo. Pero también están LG Chem, Panasonic SK, Samsung, Gotion, S-Volt y Tesla. Aquí el problema principal para los países latinoamericanos es que son grandes exportadores, pero no transformadores, porque no tienen la maquinaria e infraestructura que transformen esas materias primas a producto. Aquí está el triángulo de litio, entre Argentina, Bolivia y Chile, Ah, ya. y tiene el 60% de los reservorios globales de litio en forma de salmueras. El litio oro blanco Ok. Bueno, nos se habló encarga de la hacer parte funcionar algunas geopolítica. baterías, como en celulares, computadoras, autos, electrónicos o lo que se te ocurra, Va. le puedas meter una de estas baterías. Incluso se usa para almacenar energía renovable. Volvamos al triángulo de litio. Por el tipo de litio que hay ahí, es más práctico su procesamiento y su extracción es de mayor rentabilidad que otras zonas del mundo. Pero ninguna de las principales empresas que transforma el litio es de Argentina, Bolivia o Chile. Para que se den una idea, hablando de la producción de las baterías, China abarca el 70% del mercado, con empresas como KTL o BYD a cargo del 40% de las baterías de ion litio del mundo. Pero también están LG Chem, Panasonic SK, Samsung, Gotion, S-Volt y Tesla. Aquí el problema principal para los países latinoamericanos es que son grandes exportadores, pero no transformadores, porque no tienen la maquinaria e infraestructura que transformen esas materias primas a producto. Aquí está el Ya, ya, ya. Bueno, regresando acá al contenido nuclear, chicos. Bueno, ya analizamos qué es la OIT, que por qué nos sirve la OIT precisamente para esta parte de infraestructura. Si bien China es un monstruo y lo que sea, también nosotros tenemos que va a hacer valer los derechos aquí en México. No solamente es de venir y obviamente dominar, ¿no? Sino tratar de encontrar un mecanismo con base en la problemática que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está dando a entender este organismo, esta organización internacional, que es un organismo especializado de la ONU, ¿no? Y es un tratado que se adoptó en 1989. Es una norma la más importante a nivel mundial sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. México, como ya vimos, que ya está ratificado
y bueno, ya significa que para nosotros es una ley obligatoria. Establece que los pueblos, porque es vital para el caso del Sonora, porque perdón, porque este convenio establece que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que se trata del desarrollo de sus tierras. Si el gobierno de México quiere extraer el litio en este pueblo y hay comunidades indígenas, como ya vimos, con derechos ancestrales, no pueden simplemente llegar y excavar. Entonces, vemos qué está pasando sobre qué es lo que deben hacer. Por ejemplo, está la consulta previa, que es la consulta previa libre e informada. Esto significa que antes de dar cualquier permiso a una empresa como la China, Ganfeng o la estadounidense que sea, el Estado debe sentarse con la comunidad, explicarles los riesgos y beneficios en su idioma sin presiones y obtener su consentimiento. Entonces, bueno, el papel de las organizaciones civiles y las empresas. Entonces ya veíamos que, bueno, entendemos algunas abreviaturas como es la OSC, que son organizaciones de la sociedad civil. Estos ya entendimos, repasábamos qué significaba, ¿no? Son grupos de ciudadanos que no pertenecen al gobierno, no son empresas y su objetivo también es defender una causa, como obviamente los derechos humanos, el agua, entre otros, ¿no? Tenemos un ejemplo en Sonora, ¿no? La Red Mexicana de Afectados por la Minería, que es la mencionada REMA. Ellos, ¿qué van a hacer? Van a vigilar que el litio MX no contamine, ¿no? A pesar de que estamos a favor, estamos con litio MX, hay organismos que defienden que no haya violación y protección a los derechos, obviamente, que haya protección a los derechos y no haya violación a estos derechos. Por otro lado, bueno, las ETN son las famosas empresas transnacionales. Tuve un compromiso, ya estoy en presencia de su clase. ¿Puedo mandar mi...? Sí, por favor, manden su asistencia. Por favor. Está perfecto. Y también yo. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, tenemos la CIADI, es donde las empresas demandan a los países, ¿no? Si México no cumple el convenio 169, la empresa puede acabar demandada o el Estado mexicano puede perder juicios millonarios. Bueno, ¿cómo aplican esto a sus actividades? Ustedes tienen, por ejemplo, en su tabla de impactos que ya vimos. Por ejemplo, en la columna de impacto esperado, que tenemos esta columna del impacto, ¿no? ¿Dónde está el impacto? ¿Qué está el impacto? El impacto esperado. Tenemos que entender cuál es el de la parte del impacto esperado. Pongan, por ejemplo, violación al convenio 169 por falta de consulta, ¿no? En actores pueden poner ahí, como yo les comentaba, la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la comunidad de Vaca de Huachi. Por ejemplo, ¿no? Si Litio MX inicia la extracción con este, como veíamos hace ratito la terminología, consulta previa libre e informada, CLPI, con una consulta libre e informada, la comunidad puede ampararse y detener la obra legalmente. Esto generaría un conflicto internacional y pérdida de confianza de los inversores extranjeros. Ok. Y bueno, otra recomendación en su foro de reforzamiento, escalando las tareas, la cooperación internacional no debe ser solo económica, debe ser una cooperación basada en la dignidad humana, como ya veíamos en las otras presentaciones que ya les compartí con anterioridad. La cooperación, su argumento puede ser la cooperación internacional no debe ser solo económica, debe ser una cooperación basada en la dignidad humana. No debemos tener baterías verdes en el mundo si el litio se extrae violando los derechos del convenio 169 de Sonora. Y bueno,
En la actividad integradora, pasándonos un poquito ya a extremos de su actividad final, como ya les mostré, perdón, la última actividad, aquí deben dar solución final al incidente crítico, por supuesto, ¿no? Ya después de que vimos todos esos temas, deben dar solución al incidente crítico. Su propuesta debe decir, para que el litio MX funcione, propongo un mecanismo, por ejemplo, de gobernanza donde la OIT supervise que se cumpla la consulta previa en Sonora, en la región. Y bueno, para que se entiendan los conceptos que acabo de decir, vamos a buscar algunos en YouTube, ¿no? Por ejemplo, el rol de las organizaciones de la sociedad civil. Ajá, vamos a, bueno, ajá, a buscar otro. Este video les va más que nada a explicar por qué estas organizaciones son necesarias para equilibrar el poder entre el Estado y las empresas. Y otro que nos dice que nos están, ok, ya mero, también se nos va el tiempo, se nos va muy rápido. Resistencia indígena en América Latina. Y bueno, aquí dice, este video se llama Profesor David Brown, Resistencia indígena en América Latina. Como está muy lento esto, vamos a ver si podemos entender, digo, verlo aquí. Y bueno, aquí, ¿por qué van a entender por qué los pueblos no son rebeldes, sino que defienden su vida y el convenio 169? Y más que todo, una que me importa mucho es la historia de los derechos humanos, ¿no? Que les sirve mucho para entender, que la soberanía de México tiene un límite, que es el respeto a la dignidad humana, ¿no? Entonces, este convenio 169, como ya lo vimos, ya lo desglosamos y bueno, son la parte fundamental de los organismos, ¿no? Ya también estuvimos, desglosando cada una de ellas, pero bueno, no, no hay que perdernos también de analizar ahorita el contenido nuclear, ¿no? Pero primeramente quería que entendiéramos las actividades. Vamos a ver. La segunda. So I'm writing an essay on cats. I'm an art history. Señoras y señores, hoy vamos a viajar a través del tiempo para explorar la historia de los derechos humanos, desde los primeros documentos que establecieron estos derechos hasta los desafíos actuales en su protección. Veremos cómo la lucha por la igualdad y la justicia ha evolucionado a lo largo de los siglos. La historia de los derechos humanos es la historia de las luchas y triunfos, de avances y retrocesos, pero también es la historia de la humanidad y su constante búsqueda de un mundo más justo y equitativo. Estén preparados para aprender sobre los documentos fundamentales que establecieron estos derechos, los movimientos y las personas que lucharon por ellos y los desafíos actuales en su protección. El primer documento relacionado con los derechos humanos es el Cilindro de Ciro. Ciro el Grande fue un rey persa y máxima autoridad del antiguo imperio persa. Conquistó Babilonia en el 539 a.C. y estableció medidas en favor de los derechos humanos, como la liberación de los esclavos, el derecho a escoger la religión y la igualdad racial. Estas declaraciones y decretos fueron grabados en un cilindro de barro y se considera que es la primera declaración de los derechos humanos de la historia. Hoy, esto no nos puede parecer novedoso, pero en su tiempo sí que lo era. El Cilindro de Ciro es la primera constancia conocida de una manifestación en defensa de los derechos humanos. La segunda manifestación en defensa de los derechos humanos se dio en Inglaterra durante el mandato del rey Juan I, conocido como Juan sin Tierra, quien gobernó entre los años 1666 y 1215. A pesar de no haber recibido ningún territorio en el reparto de la herencia de su padre, de aquí su apodo, Juan sin Tierra. A pesar de esto, Juan logró adquirir un patrimonio y convertirse en un importante señor de vasallos. Durante el reinado de su hermano Ricardo Corazón de León, Juan demostró una gran ambición de poder, conspirando en varias ocasiones. Al morir Ricardo, Juan se proclamó rey de Inglaterra y mantuvo una guerra continua contra Francia por los feudos ingleses en el continente. Estas constantes contiendas económicamente le costaban mucho a Inglaterra, por lo que Juan creó nuevos impuestos y arrebató tierras a su antojo.
La tensión en el país se volvió insostenible y finalmente fueron los propios súbditos los que se rebelaron, generando la unión de los varones, obispos y burgueses de la época. En octubre de 1214 se llevó a cabo el primer encuentro entre los bandos enfrentados, donde los varones apelaron a las antiguas leyes de Enrique I. Pero Juan se negó a aceptar límites a su poder ni a firmar ningún documento. En la primavera de 1215, una segunda reunión tampoco selló un acuerdo y dio como resultado el comienzo de una guerra civil. Al final, ante la falta de apoyo de los grandes propietarios, caballeros y el pueblo en general, Juan se vio obligado, el 15 de junio de 1215, a firmar el documento conocido como la Carta Magna. La Carta Magna, considerada uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna, contenía 63 cláusulas y más de 4.000 palabras. Entre ellas se encontraban derechos como el derecho a la Iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y ser protegidos de impuestos excesivos, el derecho de las viudas a decidir a no volver a casarse, principios de garantías legales y de igualdad ante la ley, y disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. Pero sin lugar a duda, la cláusula 39 es la más bella. Ningún hombre libre será apresado o encarcelado o privado de sus tierras excepto por juicio legal de sus iguales. La tercera manifestación en defensa de los derechos humanos fue la Petición del Derecho, elaborada en 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I. Esta petición se realizó como una declaración de libertades civiles en rechazo a las impopulares políticas del rey, las cuales incluían la exigencia de préstamos forzosos y el encuartelamiento de las tropas en las casas de los súbditos. El arresto y encarcelamiento arbitrario de aquellos que se oponían a estas políticas generó una hostilidad violenta hacia Carlos I por parte del Parlamento. La petición del derecho se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y estableció 4 principios fundamentales. Primero, no se podría recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Segundo, no se podía encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. Tercero, no se podría encuartelar soldados con los ciudadanos. Y cuarto, no se podría usar la ley marcial en tiempos de paz. La cuarta manifestación en defensa de los derechos humanos es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su principal autor, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. La declaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. Inicialmente, la declaración se publicó como un impreso en gran formato que fue distribuido ampliamente y leído al público. Filosóficamente, la declaración hace énfasis en 2 temas principales: los derechos individuales y el derecho a la revolución. 11 años después, Estados Unidos también nos daría la 5ª manifestación en defensa de los derechos humanos con su Constitución política, y unos años después la 6ª manifestación con la Carta de Derechos. La Constitución de Estados Unidos de América es la ley fundamental del sistema federal estadounidense, y es el documento histórico del mundo occidental. Fue escrita en el verano de 1787 en Filadelfia, y es la Constitución nacional escrita más antigua en uso. Define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones y los derechos básicos de todos los ciudadanos. Las primeras 10 enmiendas de la Constitución, conocida como la Carta de Derechos, entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791. Estas enmiendas limitan los poderes del gobierno federal de Estados Unidos y protegen los derechos de todos los ciudadanos residentes y visitantes en territorio estadounidense. La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. Entre las protecciones que brinda, le prohíbe el gobierno a privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin debido proceso legal. Garantiza un juicio público con un jurado imparcial en el distrito en donde ocurrió el crimen y prohíbe también el doble enjuiciamiento. La 7ª manifestación en defensa de los derechos humanos la encontramos en Francia. En 1789, el pueblo francés causó la abolición de la monarquía absoluta y estableció la Primera República Francesa.
poco después del asalto a la Bastilla y la abolición del feudalismo. La Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. Un hombre con altos estándares pero hábitos adictivos siempre se sentirá atrás. Ah. Dice que está... La declaración proclama los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión para todos los ciudadanos y argumenta que la necesidad de la ley se deriva de la necesidad de garantizar estos derechos a todos los miembros de la sociedad. La declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promover la equidad de derechos y prohibir acciones dañinas para la sociedad. La octava manifestación en defensa de los derechos humanos tuvo su origen en Suiza. En 1864, una conferencia diplomática fue organizada en Ginebra, Suiza, a la que asistieron 16 países europeos y varios países de América. La conferencia fue convocada por el Consejo Federal Suizo y propuesta por la Comisión de Ginebra. El objetivo de la conferencia era adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. Los principios establecidos en sin discriminación a los soldados heridos o enfermos y de respetar el transporte y el equipo del personal médico que lleva el signo distintivo de la Cruz Roja sobre el fondo blanco. Estos principios son mantenidos por las últimas convenciones de Ginebra. La novena manifestación en defensa de los derechos humanos es la creación del Organismo Internacional de las Naciones Unidas. La Segunda Guerra Mundial se libró violentamente entre 1939 y 1945, causando destrucción y muerte en ciudades de Europa y Asia. Mientras las fuerzas rusas rodeaban la resistencia alemana en Berlín y los infantes de la Marina de Estados Unidos luchaban, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco en abril de 1945 con el objetivo de crear un organismo internacional para promover la paz y evitar futuras guerras. Los ideales de esta organización se establecieron en el preámbulo del Acta Constitutiva, que entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha conocida como Día de las Naciones Unidas. Y es así como llegamos a la consecuencia de todos estos acontecimientos históricos que han fundamentado lo que conocemos hoy como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue redactada en 1948 por la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La declaración proclama los derechos inherentes a todos los seres humanos y fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Los países miembros se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos contenidos en el documento. Muchos de estos derechos son ahora parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. Hasta aquí la historia. Ahora, ¿te gustaría conocer cuáles son esos 30 artículos llamados derechos humanos y qué significan? Mi próximo video explicará los 30 artículos de forma detallada, así que no te lo pierdas. Ok. Bueno, chicos, aquí analizando a ver si voy a cerrar este contenido ya más sobre los derechos humanos, sobre algunos otros que les he recomendado. Entendemos que los derechos humanos ya entendemos cómo son el límite de cualquier negocio, ¿no? Si el proyecto de litio no responde al acceso a la información o el derecho del agua, deja de ser cooperación para convertirse en algo así como despojo, ¿no? En el otro que les recomiendo, que es Resistencia Indígena del profesor David Brown, bueno, el video nos va a enseñar que la resistencia no es solo protesta, es como ya veíamos ya en el otro video de la clase pasada, es un mosaico de tácticas, tanto legales, sociales y de identidad, ¿no? En este pueblo, la resistencia es la respuesta natural de un pueblo que protege su esencia frente a un modelo de desarrollo impuesto. Es como si llegara alguien y nos invade, ¿no? Obviamente, pues no queremos eso, ¿no? Bueno, ya teniendo esta base, ética, vamos a, a ver quiénes llevan la parte de la cooperación, ¿no? Vemos la parte de las empresas, eh, entendiendo un poquito, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil. Veíamos ya en el contenido nuclear algunas, algunos puntos, ¿no? Que ya analizamos uno por uno, estuvimos viendo el por qué nos enseña, por ejemplo, esto del COVID, pues ya analizamos a fondo
un poquito de la problemática, ¿no? Pero también nos hablan, por ejemplo, las empresas, ¿no? Nos mencionan a Enrique Fanjul, ¿no? Este autor señala que trae eficiencia y tecnología, ¿no? Las empresas. Pero tenemos el caso de la empresa Ganfeng, ¿no? Que está demandando a México ante el CIADI, ¿no? Y esto nos enseña que sin contratos transparentes y seguridad jurídica, la cooperación termina en juicios millonarios. Entonces es importante entender la cooperación internacional. Entonces, bueno, las organizaciones de la sociedad civil son llamadas el tercer sector. Eh, de estos grupos, como el grupo de la REMA, ya tan mencionada, estos que van a hacer van a vigilar que las empresas no abusen. Ellas cubren las fallas de Estado y aseguran que se escuche a los más vulnerables. Para eso son también las organizaciones de la sociedad civil. Eh, en la parte de los pueblos indígenas, la resistencia y el convenio 169 ya mencionado, bueno, es que ya voy, ya aquí pasando hacia más abajo del contenido que ya entendemos un poco más los pueblos indígenas. Nos dice, ¿no? La minería no ocurre en el vacío, ocurre en tierras ya con historia, con antecedentes. Este convenio de la OIT obliga a la consulta previa, libre e informada, ¿no? A que se cumpla este convenio y a dar este testimonio de vida, obviamente, y dar vida a los derechos de las personas. La realidad de este pueblo, ¿no? Nos hablan también un autor que es Robles y Moreno, nos dice los estudios, ¿no? Son un balde de agua fría. Nos dice aquí el 74% de la gente en Sonora no sabe que es una mina de litio, para empezar, ¿no? Además, el pueblo tiene solo un pozo de agua. Si la mina usa esa agua, el pueblo muere. Ah, ok. Entonces, si la mina usa esa agua, el pueblo muere y eso no es un progreso ya actualizado de los organismos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, es una violación de los derechos humanos. Principalmente vemos este tema en esta última unidad. En la parte 3, que es la ciencia, tecnología y la resiliencia, ya nos hablan, ya acercándonos ya al cierre. México tiene litio en arcilla y no sabemos cómo extraerlo solos, ¿no? Necesitamos transferencia tecnológica, infraestructura. Pero, por ejemplo, hay que poner ahí cuidado. La tecnología debe generar resiliencia comunitaria. Esto significa que el conocimiento se quede en Sonora para que el pueblo progrese. Nuevo, estamos aquí, chicos. Esta red a veces no nos garantiza una buena función, pero estamos haciendo todo. Entonces, bueno, ¿no? Decía que la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero la tecnología debe generar resiliencia comunitaria, o sea, que el conocimiento se quede en Sonora y que haya progreso, no solo para que la empresa gane, sino para que también haya crecimiento y así, a ver, si estoy olvidando algo importante, sí. Ok. Bueno. Para que sus entregables sean de excelencia, apliquen algunos puntos. Algunos serían en su tarea auténtica. Vean la parte de la dimensión social, usen el dato del 74% de la desinformación. Y en la de dimensión también ambiental, el tema es el agua, ¿no? Ya vimos que hay carencia, propongan tecnología que no use agua potable. En el foro de reforzamiento, una sugerencia es debatir sobre la arquitectura de la gobernanza. Propongan cláusulas de transparencia, radial, donde cada paso del litio MX informen asambleas del pueblo. Ok. Y en la actividad integradora, en su examen, para mí su examen final, ¿verdad? Su entrega del 30%, deben responder o proponer al doctor Tadei un comité de vigilancia donde participe la REMA, científicos y la comunidad local. ¿No? Que haya un sustento tanto de derechos humanos, tanto de sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. Si bien esta organización no gubernamental se apoya en una organización de la sociedad civil, ¿no? Algunos términos que no se les deben olvidar, ¿no? Por ejemplo, OSC, organizaciones de la sociedad civil,
OIT, Organización Internacional del Trabajo, CLPI, consulta previa, libre e informada, derecho de los pueblos, la CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones. Vamos a anotarlas en el chat. Y además de anotarla en el chat, vamos a ver si la podemos poner en que lo puedan ver. A ver. Aquí, ya lo pueden ver. ¿No? Organizaciones de la sociedad civil, Organización Internacional del Trabajo, consulta previa libre e informada, Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias, que es el CIADI, relativas e inversiones en el Tribunal de Juicios, REMA, Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son las metas de la ONU, derechos humanos, ¿no? Materiales de apoyo, vamos a ver algún material de apoyo. Y también aquí se los voy a poner para que es que siempre tenemos material de apoyo, pero a veces no nos da la vida, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver. Vamos a ver dónde podemos también encontrarlo por por título. Mm, los videos. Vamos a ver. Resistencia indígena, la historia no contada, ya lo puse. No, está, que nos da un contexto, ¿no? Bueno, ahorita les doy algunos títulos para que los revisen. Ahorita se los pongo ahí. Ahí. Mm, ahí no se pone como quiero. Eh, ahí está. Es que se tienen que buscar por título. Contexto, ¿no? Resistencia indígena, esto ya se los puse. Tenemos otro que son los derechos humanos, ya lo vieron. El rol de las organizaciones de la sociedad civil, pues creo que estos son como los que ya les he puesto y algunos otros que recomiendo. Bueno, otras cosas que les voy a recomendar, que hagan también, que vean de contenido, pues será el video que he recomendado, principalmente de la problemática, permítame. Mm, ahorita los ponemos. Es que aquí viene. Mm, y es que no está, ¿qué política global de litio? Análisis de la carrera por litio y sus implicaciones, ya. Si acaso la sociedad civil, pero creo que no la encontramos hace rato, ya me acordé. Vamos a ver si encontramos el de el pueblo indígena. Ujú. Mm, que muchos son reportajes. Nacionalización. Progreso. Ujú. Ahí voy yo con otro.
empresa además en franco crecimiento, contar con una herramienta Desde hace 10 años, los habitantes de Bacadehuachi viven entre la expectativa, la esperanza y la nostalgia. Seguido, ven entrar y salir personas de diversas nacionalidades que exploran sus cerros y se van. Por las noticias, los pobladores saben que en poco tiempo nada será igual. Y es que cerca del rancho La Ventana, en la cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental, está situada una reserva natural de litio de unas 4.500 millones de toneladas, considerada de las más grandes del mundo. Algunos habitantes piensan que dejarán de arrear vacas para emplearse en la mina de litio, que se abrirá próximamente, o planean presentar algún servicio o vender alimentos para resolver su situación económica. Luego de estudios de factibilidad, obtener los permisos requeridos y asegurar el acceso a la tierra, la empresa británica Bacanora Lithium, en alianza con la china Ganfeng Lithium, adquirió los terrenos necesarios donde tienen 10 concesiones mineras en la zona conocida como La Ventana. La empresa inglesa prevé extraer en Bacadehuachi 35.000 toneladas de litio al año, lo que colocará a Sonora como uno de los máximos productores del mineral a nivel mundial. Bacadehuachi fue fundado por la desaparecida tribu indígena Ópata y sus habitantes no cuentan con una sola fuente de empleo formal. La mayoría de las personas se dedica a la ganadería y a la elaboración de alimentos como queso, pan, tortillas, que se venden entre ellos mismos. No hay muchas opciones. La localidad está en la ruta de la Sierra Alta que conduce al vecino estado de Chihuahua, en una zona de riesgo, pues ahí son constantes los enfrentamientos entre grupos armados que buscan el control. En el envejecido pueblo rural todo es mínimo. Cuenta con 3 policías municipales, quienes en promedio aplican 10 multas diversas al año. Hay un solo centro de salud de atención básica con un doctor cada 3 días. También, solo hay un plantel de educación preescolar, una primaria y una secundaria. Los estudiantes que desean ir a la preparatoria deben hacerlo en Granados, un municipio vecino a 50 kilómetros de distancia, donde para llegar hay que cruzar un camino accidentado. Por ello, los jóvenes se deben quedar internos en un albergue y regresar con su familia los fines de semana en un camión escolar del municipio. Estudiar la universidad es un triunfo, un lujo, algo excepcional. Por ahora los pobladores, como don Miguel Terán, quien vendió sus tierras a la empresa Bacanora Lithium para el proyecto Litio Sonora, tienen derecho a continuar en sus tierras hasta que no empiecen a explotar el mineral, pues eso está estipulado en el contrato. Pues es un proyecto largamente esperado por el municipio. Hay mucha gente que tiene que salir de aquí de Bacadehuas y pues, obviamente por la falta de oportunidades de empleo. Como que va a tardar, porque ya tenemos así con esto de que va a iniciar la mina y que va a iniciar la mina y hasta ahí nada más, no empieza nada, pues. Sí tenemos poquita desconfianza de que vaya a tardar muchísimo tiempo y tenemos también mucha desconfianza de que a los pobladores no los agarren para trabajo, que traigan gente de fuera y a la gente de aquí que ocupe trabajo que le hagan a un lado, pues. Pienso que va a ser tan importante como para los pobladores, personalmente se pueden beneficiar en cuanto a empleo. Ok, veamos un problema para empezar, pues en este lugar, ¿no? En esta región, el hallazgo de litio ahí en este pueblo, pues es de alta, que es el más grande, ¿no? Nos dice, entre los límites. Entonces, bueno, ahí hay varias disputas, entonces por eso estamos también analizándolo. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Ya ahorita me gustaría mostrarles más, ya les pasé ahorita ahí algunos títulos para que lo busquen. Se los voy a volver a poner aquí y se los voy a compartir también en el, ¿cómo se dice? En el foro de planeación para que vayan viendo pues todo, ¿no? Porque aquí pues no lo van a agarrar tan fácil, bueno, no es los títulos, ¿no? Entonces, bueno, esto sobre lo de las vacunas del COVID y todo eso es sobre la analogía del contenido nuclear en general. Este, entonces, bueno, con este tema particular, con estos videos vemos la segunda parte de la unidad número 4. Entonces, bueno, analizando la última parte, entendimos, ¿no? La pandemia nos dejó una gran lección. Ya vimos que hay una interdependencia global que es real, nos golpea a todos por igual.
En la parte de la fragilidad, ya vimos cómo las cadenas de valor se rompieron y cómo el multilateralismo tradicional como la OMS, Organización Mundial de la Salud, fue cuestionando cuando países como Estados Unidos le dieron la espalda. Y la contradicción, ¿no? Al mismo tiempo que hubo competencia por las vacunas, nació una revalorización de la cooperación científica y el intercambio de datos fue lo que nos permitió tener vacunas en tiempo récord, ¿no? La cooperación no murió, se transformó. Esa hasta nunca va a morir. Las tendencias a 2026, la cooperación, ¿no? Según el World Economic Forum en 2026 nos dice que el mundo ya no quiere acuerdos gigantes y lentos, la tendencia es hacia acuerdos flexibles, formatos de menor escala entre socios que comparten intereses geopolíticos, que son acuerdos a la medida, enfoques híbridos, combinar lo global, que es lo de la ONU, con lo regional, con la OEA, Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y lo bilateral para ser más rápidos, que es lo que eso van a abordar en su actividad integradora. Las acciones para fortalecer la cooperación, para que sean internacionalistas de vanguardia. El contenido nuclear nos propone las líneas de acción que son la diversificación de actores, que nos explica que no se queden solo en los gobiernos, ¿no? Involucren. Esto estamos viendo la parte final, ¿no? Involucren sector privado y las USCs, organizaciones de la sociedad civil, como vimos en varios videos, ¿no? El tercer sector es el puente, el sector es la organización, digo, la sociedad civil, es el puente que conecta la ayuda con la necesidad real, incluyen la parte de la inclusión y la autonomía. Recuerden el convenio 169 de la OIT que vimos hoy en especial, no hay cooperación válida si no se respeta la autonomía de los pueblos indígenas. La inclusión no es invitarlos a la mesa, es dejar que ellos decidan qué se hace en su territorio y dejarlos participar. Sí, no nada más es decir, estoy de acuerdo, y aplaudir, ¿verdad? Evaluación de impacto permanente. Cualquier diseño de cooperación debe ser evaluado por sus afectaciones al medio ambiente, ¿no? Ya estamos en una época más, se supone, contemporánea que está modernizada, ¿no? Entonces, si el proyecto daña la tierra, no es cooperación, es explotación. Recuerden nuestro proverbio, la tierra es prestada de nuestros hijos, ¿no? Y bueno, analicen la resiliencia, identifiquen riesgos geopolíticos y usen abreviaturas y ocúpenlas correctamente. Pongan su terminología. Y es lo que les recomiendo para la última parte de la tarea auténtica, chicos, de la actividad integradora, perdón. Pues ya les piden un informe más detallado, ¿no? Les piden un informe de máximo 7 cuartillas. Entonces, actividad integradora, ¿no? Les piden de 5 a 7 cuartillas. Este documento va a ser su obra maestra para que sea, este, pues fuerte y sustancioso. No solo rellenen con palabras, utilicen datos, datos duros, ¿no? Instrucciones, ¿no? Vamos a ver algunas recomendaciones, perdón. En la parte del contexto. No solamente es decir el litio es importante, digan, el litio representa el eje de la transición energética global con una caída de precios, por ejemplo, del 30% en los mercados en los mercados futuros. Eh, hablando principalmente al doctor Tadei, ¿no? El doctor Tadei enfrenta una erosión de los márgenes de utilidad de litio MX, gestión de riesgos, ¿no? Aquí deben dedicar al menos 2 cuartillas solo a los riesgos. ¿Qué se recomienda? Hablen del CIADI, de los yaquis, por ejemplo, de este pueblo, de la sequía y la guerra comercial China-Estados Unidos. La parte de la viabilidad, sean críticos si su esquema depende de que China nos regale la tecnología, digan que eso no es viable si no hay un tratado bilateral robusto, como ya lo vimos en esta unidad. Bueno, esto es lo que vamos a analizar y eso es lo que me gustaría que lo vieran con calma, ¿no? El camino a esta actividad integradora, ¿no? La actividad integradora,
deben usar todo lo aprendido. Desde el módulo 1, ¿qué teoría de la CRI se explica mejor que China quiera nuestro litio? Realismo, liberalismo, ¿no? En el módulo 2, ¿qué organismos internacionales intervienen? OMC, CIADI, ONU. En el módulo 3 vemos cómo protegemos la seguridad nacional sin violar los derechos humanos. Y en este último módulo, cómo la cooperación internacional resuelve el conflicto en Sonora. Entonces, por ejemplo, llegamos en esta última parte a la conclusión, ¿no? La cooperación internacional no es un favor entre países, es un campo de batalla de intereses. Como internacionalistas, su labor es que México no sea solo un proveedor de materia prima, sino un actor soberano que proteja su medio ambiente y a su gente. Entonces, bueno, muchos de ustedes también tienen tareas pendientes. No las dejen atrás, termínenlas para que puedan construir este piso 4 de su actividad integradora. Si no tienen cimientos, pues se les va a hacer un poco más difícil, obviamente, hacer su última actividad. Entonces, bueno, la próxima clase tengo pensado hacer un repaso de las 3 unidades, de las 4 unidades, para que llegamos bien al final. Y bueno, principalmente enfocarse en la actividad integradora para que no, pues que terminen prontamente sus actividades, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? Adelante, Dafne. Eh, Solamente quería saber cuándo termina la UCA, en qué fecha. Pues ya tenemos la fecha, la fecha, ¿eh? Ya tenemos, ya estamos por terminar, perdón. Entonces, mira, la actividad integradora se entrega el 22 de abril, a más tardar, ¿eh? Les sugiero que lo entreguen antes para que no se atrasen. Entonces, miren, tienen bastantes días. Este día, para mí es el día final, el 22. Muchas gracias, maestra. De nada, chicos. Entonces, miren, tienen todavía 2 semanitas. Yo les recomiendo que todas las tareas que tengan pendientes, tanto foros de reforzamiento, foros integradores, tarea auténtica y todo lo que tengan atrasado, realícenlo para que no se les atrase nada, ¿vale? La próxima semana les digo yo conmigo ya estamos finalizando, vamos a ver repasos y la última semana ya sería conmigo ver si tienen alguna situación con sus actividades o así, pero ya terminaríamos prácticamente entre la siguiente semana y la última semana, que ya sería la última, sería, les digo, para allá checar como sus pendientes o alguna cosa que tengan ahí. Pero miren, inclusive, sí alcanzamos el 22, entonces ese día, pues sí nos vemos y todo, pero ya sería también para, si tienen, les digo, alguna situación, pero ya conmigo ya sería la próxima clase, la penúltima vez que nos veríamos, chicos. Vale, pues chicos, les agradezco mucho su tiempo, que estén por acá. Si no hay más dudas, ya no les quito más tiempo. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia, chicos. Y Muchas pues, gracias, maestra. Que tenga una bonita noche y linda semana. mucho éxito a todos. Gracias. Hasta luego, Dafne, Alexandra, a todos los que no nombré. Muchas gracias, chicos. Ángeles, Jessie, a todas y a todos.